A ver, ayer hablamos de que la Inspección General de Justicia, digamos, declaró ineficaz el Sí, fideicomiso que armó Maratea. La verdad que es bastante raro, porque viste que lo anotó en Neuquén, que dice sí, que es un paraíso fiscal. No exacto. sabía yo que mi provincia natal era un paraíso fiscal. Vamos a hablar de ello con el abogado penalista Matías Vidal. Matías Vidal, para que nos explique un poquito de este tema. Exacto, porque nos cuenta qué es lo que está pasando. Muy buenos días, Matías, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos Ahí días, ¿cómo está. están? Matías, te pedimos Sí, disculpas por sí, la, perfecto. te pedimos Buenos disculpas por la días. demora. Saltó un tema que era sumamente importante, Matías, así que te pedimos mil disculpas. No, no hay problema, me divertí mucho escuchándoles. Bueno, bueno, vio. Nadie sabía de que había estado de novia con el señor Miyagi, Angie, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, Vamos al tema, por favor. sí, pregúntele a Matías. A ver, contanos, Matías, ¿qué es lo que plantea la Inspección General de Justicia? ¿Por qué, digamos, dicen que hay algo raro? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, la cuestión básicamente es la siguiente. Santiago Maratea, que es el fiduciario en este contrato de fideicomiso, Sí. tiene domicilio real en Capital Federal. Entonces, por una resolución de la IGJ del año 2015, correspondía a la inscripción justamente en el ámbito capitalino. Curiosamente, dispusieron inscribirlo en Neuquén. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Al principio hubo especulaciones de que podía deberse a cuestiones tributarias, fiscales, pero a medida que se profundizó la investigación, quedó a la luz que el tema es que en Neuquén no hay ningún tipo de control de legalidad ni del contenido del contrato. Pero eso se Vos da, vas, lo inscribís en el Colegio Público de Escribanos de esa jurisdicción, sí. eso se da, Matías, solamente en Neuquén, porque es raro, digamos, por lo que uno ha escuchado respecto a otras provincias. Lo que pasa es que cada provincia puede disponer de qué modo quiere regular el tema de la inscripción de este tipo de contratos, así como cada provincia regula en materia de inscripción de sociedades. Y la realidad es que es una jurisdicción muy amigable desde ese sentido para la inscripción, pero justamente porque los controles son muy laxos. Y Em, cuando uno profundiza un poco más sí. y ve el contrato, bueno, queda en evidencia que en la IGJ no hubiera pasado el control de legalidad justamente, por eso no inscribieron allá. Matías, y también otro de los temas que se habló con respecto a este fideicomiso, porque en un momento no se sabía de cuánto era el porcentaje que él se iba a llevar. Digo él, me refiero a Santi Maratea. Después se conoció que iba a ser el 5%. ¿Esto por lo general es así? Bueno, la realidad es que la ley establece que la actividad del fiduciario, que para que la gente entienda no es ni más ni menos que un administrador de los fondos, ¿no? Porque Claro. en el fideicomiso hay aportantes que destinan esas inversiones a un fondo común y alguien se tiene que encargar de que ese fondo común se aplique a la finalidad, al objeto del contrato. Bueno, la ley establece la remuneración, no habla de cuál tiene que ser el número, Ujú. no está, no hay ni mínimos ni máximos. Acá debería rezar un criterio de razonabilidad. ¿Cuál es el problema? Que los aportantes, por lo que estuvo trascendiendo y lo que dijeron los propios abogados, Sí. no son parte del contrato, entonces no tienen ninguna injerencia respecto a cuál es el monto de honorarios. Y Ah. respecto a las sumas que se están moviendo, bueno, parece un monto bastante elevado. Claro, sí. Recordemos que a ver, tiene que tratar de juntar 22 millones de dólares. Están por encima, lo que se ha juntado hasta ahora, fueron arriba de los 800 800. millones. Esto por, venimos hablando, el tema de algunos pases que no se han pagado, plata que no aparece. Pero volviendo a lo que comentabas y lo que explicabas al comienzo, Matías, la IGJ, entonces, ¿qué es lo que tiene que controlar en este fideicomiso? Bueno, si se hubiera inscripto debidamente en capital, que es Ujú. lo que corresponde, porque la IGJ lo que está alegando es un fraude interjurisdiccional, es decir, te estás haciendo el vivo, lo que hiciste registrar en otra provincia justamente para tratar de sortear mi Claro. facultad, mi poder de policía. Eso es lo que plantea la IGJ. Ahora, diciendo, bueno, yo tengo jurisdicción, pasame el contrato, obtuvo copia del contrato y ahí es donde dice esto es sumamente irregular. No solo por la inscripción en otra jurisdicción, sino porque, entre otras cuestiones, el porcentaje de honorarios, insisto, es elevado. El tema de que no está previsto lo que se denomina la asamblea de fiduciantes. Esto que suena difícil tiene que ver con que los aportantes no son parte del contrato y esto es una gran anomalía.
porque en líneas generales quien aporta el dinero Sí. justamente es quien tiene el derecho a decidir y a controlar. Entonces, basándose en estas cuestiones, es que la IGJ concluye que este contrato no pasa esos lineamientos. El contenido del contrato no estaría apto y lo declara irregular, que esto no nos sorprende, e ineficaz, que es una palabra que no se está dando la importancia que tiene, que significa ni más ni menos que ese contrato no existe en términos jurídicos. Y eso es bastante grave porque coloca a los aportantes en una total situación de Es desprotección. que eso te iba a preguntar, si justamente la Dirección General de Justicia plantea esto, ¿qué pasa con el dinero aportado? Bueno, es una gran pregunta y acá se pueden abrir varios caminos. La IGJ, primero, es un organismo administrativo, así que sus resoluciones pueden ser controladas judicialmente. Entonces, si los representantes del fideicomiso, Maratea y compañía apelan la resolución, bueno, va a tener un proceso judicial hasta que quede firme. Pero por otro lado, a consecuencia de esta declaración, la IGJ lo que está pidiendo es que judicialmente se designe un interventor. Esto quiere decir que haya una persona que se meta dentro del fondo a ver qué es lo que está pasando y también a controlar que los fondos lleguen a destino. Lo que pasa es que hay un riesgo, que es que ante las anomalías que detecte se la utilice como argumento para solicitar una medida cautelar y congelar absolutamente todo. Entonces, yo acá creo que vamos a ver realmente si hay voluntad de resolver esto o de meramente entorpecer. Y esto lo vamos a ver en los próximos días. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sigue ahora el tema? O sea, ¿se puede cambiar ahora, digamos, lo que es el domicilio? ¿Puede ya tener interventor? ¿Cómo sigue ahora el tema? Bueno, por los trascendidos, insisto, porque obviamente no hemos podido acceder al expediente como tal, Sí. pero aparentemente se lo habría intimado en principio a que denuncie el contrato, a que regularice la situación y ¿Mm? vencidos los plazos con sus respectivas prórrogas, no lo habrían hecho. Ah, Entonces la IGJ ya dictó la resolución y ahora entramos en un terreno sumamente complejo. Ahora esta cuestión se va a judicializar claro. porque aparte hay un problema. Una vez que vos ya armaste el contrato, si el contrato es deficiente técnicamente y los aportes ya están, tenés un problema, porque el margen de maniobra se acota porque vos la plata ya la tenés. Claro, ¿qué La haces con la gente hizo plata, el no? aporte Ese es el con una tema. finalidad en mente. Bueno, entiendo obviamente que no serían capaces de hacer semejante cosa, pero hoy en día, con las facultades que tiene, dado que solamente Maratea y Pepe Santoro serían los artífices del Sí. contrato, son quienes tienen la entera decisión respecto a cuál es la finalidad, podrían disponer modificaciones sobre la marcha, porque insisto, los aportantes no son una parte en el contrato según cómo está armado. Entonces, esto enteramente se va a dirimir en la justicia. Lo que uno espera de este lado es que se trate de cuidar a los intereses de aquellos que de buena fe, a los hinchas, a los fanáticos que pusieron plata, y que traten de que judicialmente haya un acompañamiento para que la plata llegue a destino. Por- El tema es, al no estar previsto un montón de aspectos que son relevantes, como por ejemplo, ¿qué pasa si sobra dinero? ¿Qué pasa si no se alcanza a cubrir la finalidad? ¿Qué pasa si no se puede acceder al mercado libre de cambio por los dólares? Claro. Todos estos vacíos generan Ujú. incertidumbre y generan el riesgo de que los fondos queden inmovilizados. Y supuestamente hablaban de que habían hecho una oferta para comprar uno de los jugadores. Claro, porque ese dinero que ya habían juntado, que son más de 800 millones, se iba a empezar a utilizar, sobre todo una deuda importante que tienen con Domínguez, un hombre que habla con el América de México, pero el tema es si se puede utilizar ese dinero o no. Claro, porque supuestamente como estaban las cosas no podían comprar Claro. no podían vender jugadores. Estaban O sea, no podían hacer inhibidos y los demás. pases. Sí. Porque decían que con eso, con el dinero que supuestamente les ofrecían para ese pase, más lo que tenían que habían juntado, ya con eso saldaban la deuda. Una parte. Una parte, obviamente. Ujú. Bueno, la verdad que es complicado y esperemos que se resuelva de mejor manera porque claramente los aportantes lo han hecho de muy buena Ese es fe. el tema. ¿Eh? ¿Cómo se siente la gente que fue y aportó y qué va a pasar con esa plata, Matías? Así que vamos a estar atentos a cómo continúa este tema. De todas maneras, lo que hemos hablado nosotros estos días, que es muy loco, que si bien por supuesto venía un club con deficiencias y lo que estaba pasando, pero por otro lado que un influencer logre, digamos, sumar esa cantidad de dinero, que la gente le aporta, o sea, la gente le cree. Sí, sí, O sea, mucha digamos, confianza. ¿Sí? claro, la gente confía en él, o sea, llama muchísimo la atención también eso desde este lugar cuando uno dice, bueno, no sé si... A ver, habían otras campañas que él hizo que tenían que ver con temas de salud, con cirugías, pero digo, realmente la gente confía muchísimo en él. Así que bueno, esperemos que se resuelva de la mejor manera posible y que los aportantes no sean perjudicados claramente.
estás ahí. Concuerdo absolutamente, está en mis mejores intenciones para ellos. Gracias, Matías. Muchísimas gracias.